Hola, buenas noches. Mi nombre es Manuel Guamani Vega y a continuación le presentaré la NIC 8 y sus definiciones y sus alcances, todas sus características. Bueno, comenzaré. NIC 8, políticas contables de las normas. Comenzaré. Definición. Esta NIC se basa en la elaboración, base, acuerdo y reglas de procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados. Como las correcciones anteriores de errores en los estados financieros, el objetivo de esta regla es que la información económica de la empresa se presente de manera consistente, promoviendo la transparencia para su presente exposición en la junta de accionistas de la empresa. ¿Qué alcance tiene esta NIC 8 en las políticas contables? Cuando los errores afectan un periodo anterior, las cifras sufren un ajuste, correcciones de cifras en los estados financieros, así cumpliendo con la norma y proveyendo como si el error nunca hubiera ocurrido. O sea, arreglamos algunas cuentas que estén defectuosas o que hubo algún cambio en ellas. Si se actualizan las políticas contables, los estados financieros deben de ajustarse respectivamente y aplicando las nuevas políticas contables de periodos actuales. Los cambios en las estimaciones contables. En un cambio, los importes de los libros tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como los beneficios. Futuros esperados y las obligaciones asociadas. Estos cambios en las obligaciones financieras. La importancia de esta NIC en los informes financieros es fundamental, ya que asegura la comparabilidad y transparencia de los estados financieros, ayudando a los usuarios y accionistas de la empresa a que tengan una información más clara y comparable a los anteriores años para sacar una mejora en la empresa, para efectuar los gastos y ganancias que hubo en el mes o en el año, y así viendo qué mejorar en la empresa. ¿Qué cambios hay en las estimaciones contables? La definición que hay en las estimaciones contables son aproximadamente los montos de activos y pasivos, así como los ingresos y gastos que son inciertos. El tratamiento de estos no, de estas políticas son los cambios en las estimaciones contables. Se reconocen respectivamente afectando solo el periodo actual y futuro. No se requieren ajustes de periodos anteriores, ya que se basan en su mejor información disponible en el momento del cambio. ¿Qué revelaciones hay en esta NIC 8? También se exige que la norma o que las entidades proporcionen relevaciones adecuadas en sus estados financieros, incluyendo la naturaleza de cualquier cambio en las políticas contables y las razones para dicho cambio, la naturaleza y el efecto de los cambios de estimaciones contables y la naturaleza de los errores y su impacto en los estados financieros. A continuación les presentaré un pequeño caso en el que se aplique la norma de la NIC 8 en este pequeño casito. La empresa tiene un vínculo cuyo costo es de 4.500 o 45.000, mejor dicho, adquirido el 2 de enero de 2015, al que inicialmente se había estimado una vida útil de 5 años. El 3 de enero de 2018 tiene una depreciación acumulada de 3 años. Luego de realizar los estudios permitidos, se ha permitido una vida útil de 7 años. La fecha de adquisición es del 2 del 1 de 2015, dando un valor de 45.000. Un valor útil de 5 años y un descuento acumulativo del 2018 de 3 años. Asimismo, la depreciación que se divide entre
el valor y entre el valor útil, dando una depreciación de 9.000. Y el valor útil se divide entre el descuento acumulativo de 2018 dando 27.000. El valor de los libros es de 1.800. ¿Qué tenemos acá? El valor útil sobre 7 años, o sea, 4.500. Agarrando la cuenta 32 y 38, depreciación de vínculo y depreciación acumulada del vehículo. 4.500 en el debe y en el haber 4.500 dando un ajuste y ya estaría. Bueno, esa sería la NIC 8. Como conclusión, puedo deducir que la NIC 8 se utilizaría para corregir errores que hubo en las cuentas y mejorar y dar una información clara de la información que se quiere dar al público. A continuación presentaré la NIC 10, que esta norma se centra más en los cambios que hay en hechas fechas posteriores. Esta norma contable se centra en los cambios que ocurren después de la fecha de cierre en los estados financieros, también conocido como hechos posteriores a la fecha de entrega. Es importante para las empresas porque ayudan a la determinar cómo debe reflejarse estos efectos en su informe financiero. Y el objetivo de esta NIC 10 es que el objetivo es ofrecer criteria sobre cómo las entidades deben manejar los eventos que suceden entre la fecha y la cierre de sus estados financieros y la fecha que se aprueban como a paso de publicación. Esto garantiza que los estados financieros reflejen de manera precisa la situación financiera de la empresa. ¿Qué reconocimientos y medición hay entre estas? Un ejemplo de un hecho posterior al periodo informado que no requería ajustes es la disminución de valor del mercado de la emisión que ocurre entre el cierre y el periodo de la fecha de aprobación del estado financiero para su publicación. Esta reducción en el valor razonable generalmente no está vinculado con las condiciones de las inversiones al final de periodos informados. Sino que reflejan los eventos ocurridos en el periodo siguientes. Por lo tanto, la entidad no modificará los montos previamente registrados en sus estados financieros para estas inversiones. ¿Qué tratamientos hay en esta NIC 10? Los hechos que necesitan ajustes proporcionan información sobre una condición que exista al final del periodo. La entidad debe de ajustar los estados financieros para reflejar esta nueva información. Los hechos o relevaciones, si un hecho posterior a la entrega no impacta las cifras, pero es importante para los usuarios de los estados financieros, la empresa debe mencionarlo en las notas que acompañan a estas entidades, a estos estados. ¿Y qué importancia hay en esta NIC 10? Es fundamental ya que garantiza que los estados financieros sean exactos y pertinentes. Esto es esencial para que los inversiones, acreedores y otros interesados puedan dar una decisión informada basada en las informaciones actualizadas. Bueno, una conclusión que doy de la NIC es que es una NIC que se basa en la corrección los, de las cuentas, como aquí lo dice, que ocurren después de la fecha de cierre, que se centra en los hechos posteriores, ya que ayuda a agregar, creo, agregar, agregar. A continuación le presentaré un pequeño casito que la empresa mundial SEAT del año 2014 se provisiona de 12.500 por un litigio del día del 21 del 1 de 2015 por un valor correspondiente al 80% de valor provisionado, el mismo que se deberá cancelar hasta el 25 del 5 del 20. La Junta Anual de Accionistas de la empresa aprueba y se aprueba el 25 de 7 de 2015. La resolución de este casito es el importe de las provisiones efectuadas durante el año 2014, que sería 2.500. Y el importe a pagar que tenemos que hacer es 2.500 por el 80%, de un total de 10.000. Asimismo, damos una resta, en el cual sería 2.500.
es el exceso de provisiones del 31 de 12 de 2014. Las provisiones serían de 2.500, dando una valorización de deterioro en el activo de provisiones de 2.500 por el externo provisiones de litigio de 31 de 12 de 2014, 2.500 por la suma de estos del debe de haber, dando así un cuadre. Bueno, con esto sería todo por hoy. Ya expliqué qué es la NIC 8 y la NIC 10. Gracias.